Hola a todos, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Transformadamente, en el tema Jóvenes con Propósitos. Y hoy tenemos a nuestros dos invitados, Matías y Valesca. Y para ustedes, mis hermanos, ¿qué es ser un joven con propósito? Si alguien de ustedes me puede responder, al cachipún. Sí. Bueno, la verdad es que nosotros nacimos con un propósito en la vida, o sea, esto es algo que comúnmente los jóvenes en sí, no solamente en la iglesia se cuestionan, sino a la hora de tomar una decisión, como qué voy a estudiar, cuál va a ser mi propósito en la vida, o sea, ¿para qué vine a este mundo? Y es una pregunta que la verdad es importante que podamos mencionar acá, porque saber que nacimos predestinados a hacer algo también nos da una cierta importancia en la vida, pues. Porque muchos de los cuestionamientos de ¿para qué vine a este mundo? Traen también el cuestionamiento ¿para qué estoy viviendo? Entonces eso igual es importante saber. Y también es una de las cosas que vamos a tocar en este tema, porque como jóvenes vamos creciendo y muchas veces no nos encontramos con un propósito claro. Pero cuando llegamos a Cristo y se nos revela realmente, es cuando descubrimos, de verdad tengo un propósito en esta vida, en la tierra. ¿Cierto? Mi hermano Matías, ¿qué es para ustedes ser un joven con propósito? Bueno, para mí es ser, como decía la hermana Vale, es como buscar un propósito en esta vida. Es no tomarse de las cosas que dicen los padres, que siempre nos dicen qué hacer, de los hermanos, de los amigos, o de qué estudiar. Bueno, para mí ser un joven con propósito es como buscar algo que sea necesario para el evangelio. O sea, generalmente para mí es ser algo en Dios. Bueno, Dios sabe que somos cada uno, pero el Señor siempre sabe, o sea, siempre supo de lo que vamos a hacer y qué vamos a hacer en esta vida. Sí, lo que cada uno tiene que hacer en esta vida, ¿cierto? Claro, sí. Porque cada uno tiene un propósito, pero todos los propósitos son diferentes para nosotros. ¿Amén? Sí. ¿Y qué significará ser propósito? Porque partimos con la pregunta, ser un joven con propósito, pero ¿qué es un propósito? Yo lo busqué en la RAE para saber el significado más claro y dice objetivo que se pretende conseguir. Un objetivo, una meta a fin para conseguir. ¿Ustedes sabían este significado o tenían ideas, luces de él? Sí, yo tenía una idea de cómo podría ser un propósito. O sea, yo a la primera pensé que era como una meta, como decía José, pero yo me centraba más como en el estudio. Cuando uno está en el estudio, uno quiere llegar como al final, a completar una meta. Y eso es lo primero que se me vino a la mente. ¿Cierto? Y aquí yo tenía una cita bíblica en 2 de Timoteo 1:9 que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros aquí podemos saber, y Dios nos habla de que Él nos entregó este propósito, pero muchas veces no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y pensamos que tal vez no tenemos un propósito en esta tierra. Mi hermana Valesca siempre supo que tenía un propósito. Mira, la verdad es que en el libro de Salmos, en el 139:19, nos habla cómo Dios formó nuestras vidas desde el embrión. O sea, desde que antes que nuestros padres supiesen que veníamos, Dios ya nos dio un propósito eterno. Y también esa es una de las razones por la que nosotros también creemos que no creemos en el aborto. Es porque ese ser que quizá aún no es un humano, no es un bebé en los brazos, tiene un propósito. Dios lo creó, Dios lo diseñó, Dios lo soñó con un objetivo final en este mundo. O sea, nadie viene en este mundo para rellenar y para ser un número más en la tierra. Todos los que vinimos a este mundo venimos con un propósito claro, en diferentes áreas. No solamente en una iglesia local, estamos hablando para la sociedad,
en la política, en los lugares que también, a medida que nosotros vamos creciendo, como decías tú, de alguna forma se nos va pegando el corazón a ciertas cosas. Y es porque Dios también de alguna forma nos va llevando a poder llegar a esa línea del propósito que Dios tiene. No es que uno dice, no, hoy día voy a ser abogada y yo desde guagua me criaron porque voy a ser abogada y mis papás decidieron mi propósito final. Y no es así, aunque eso muchas veces pasa. Y en los jóvenes, no, es que yo creo que tú seas médico. Yo conozco personas que han vivido así toda la vida, po, y cuando dieron, no sé, por la PSU en ese tiempo, que ahora es la PAES, y no les alcanzó, se sienten frustrados porque no lograron ser aquel propósito que sus papás tenían para él, po. Y viven en pos de un propósito que su familia le dejó, po. En cambio, los propósitos de Dios y las metas finales que Dios tiene con nuestra vida, Dios de alguna forma nos va direccionando para llegar a que nos guste, porque no va a ser una carga. Entonces Dios empieza a poner, como dice en otra palabra, el querer como el hacer. Entonces nos va poniendo una regla donde nos va direccionando a va a ser tu meta final del camino. Exacto. Yo me acordaba mucho que cuando llegué a cuarto medio siempre quise estudiar una carrera, pero cuando no me alcanzó el puntaje me sentí totalmente mal. Como que mi propósito no era ese y no sabía qué hacer en esta tierra. Porque uno se siente frustrado, como dijo mi hermana Valesca. Uno se siente que ya no puede hacerlo o que Dios se equivocó. Pero cuando Dios se te revela completamente es cuando dices, wow, de verdad el propósito de Dios es eterno y Él ya lo tiene predestinado, lo tiene listo para cada una de nuestras vidas. ¿Cierto? Y mi hermano Mati siempre ha tenido un propósito, ¿o Dios cómo empezó en su vida a revelarse? Bueno, yo desde chico, a mí me decían, y también yo escuchaba, que Dios nos entregó un propósito para ir y entregar la palabra a las naciones. Y yo sentía que, ¿cómo puedo llegar? Porque como yo sabía que tenía ese propósito, que todos tenemos ese propósito, yo tenía la pregunta de cómo a través de ese propósito tener algo para llegar a más personas. Y primero probé con la música, que yo era muy bueno escuchando música. Yo quería audífonos, quería todo eso para escuchar música. Y después Dios me habló de estudiar así como más profundidad. Primero estuve en piano estuve, pero después no, pero me di cuenta que el Señor me había llamado para el tema de audiovisual, sonido, grabaciones, todo eso. Y ahí uno se da cuenta en este tiempo que ahora, como en esta transmisión, podemos llegar a más gente. Y ahí el Señor me dio las capacidades, la inteligencia para llegar a más personas. También imprimiendo así como tratados, todo el tema de llegar a más personas, porque eso es lo que Dios nos llamó. Y eso veía cuando chico. Cuando chico veía todo eso tenía como el centro así de cómo llegar a más personas. Y así supe qué propósito tener. ¿Cierto? Sí, qué importante esto saberlo, porque al final siempre el propósito final, independiente de lo que hagamos, para eso es poder transmitir la salvación a otros. Amén. O sea, ahí mismo el primer versículo que hablaba decía en una parte, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, que Cristo padeció, Cristo, su meta era, Él nació sabiendo que Él iba a morir por nuestros pecados. Sí. O sea, Él nació sabiendo ese propósito final que era salvarnos. Nosotros también tenemos que alcanzar a otros a través de los distintos propósitos. Y me gusta mucho escuchar al Mati porque es cierto. O sea, Dios jamás nos va a poner en algo que va a ser una carga y va a ser algo fome para nosotros. Y esto que lo tengan súper claro, porque de repente uno duda del propósito o no quiere saber porque dice, no, y si no me gusta. No, Dios nos va poniendo en lugares que de verdad va a ser un agrado y un placer estar. Pues yo, por ejemplo, veo al Mati. Sí, pues estaba en teclado, yo le empecé a enseñar y todo, tenía como dedos para el piano, pero quizá iba a ser, si seguía ahí, iba a ser una carga para él, pues no era lo que Dios tenía, no era lo que a él le gustaba, se empezó a alinear y ahora lo veo que se desarrolla, que está trabajando con los chicos acá en sonido y es una gracia que Dios da, pues y así en cada una de nuestras cosas, estamos hablando en algo de la iglesia, pero él también está pensando en su formación académica, orientarla en eso porque a ese grado le gustó el tema, o sea,
A otros puede ser también porque la música les guste mucho y también quieran estudiarlo. O otras cosas, lo mismo si quiero, no sé, estar en política, quiero estudiar leyes, o lo que Dios te va ahí canalizando y te va llevando para algo que te agrade. O sea, Dios nunca nos pone carga en lo que, no, tú tienes que hacer esto, no, pero no tienes que hacerlo porque yo te digo, yo te mando. No, Dios siempre va poniéndonos también aún en nuestros gustos, que se vaya cumpliendo ese propósito. Y pues esa dirección tiene que estar centrada en que podamos repartir las buenas nuevas de Cristo, ¿cierto? Y recordar algo que estábamos conversando, que este propósito, aun cuando nosotros nos veamos al fondo, que nadie nos ve, es porque Dios nos quiere ahí, ¿cierto? Y tal vez algo está cubriendo en nosotros, porque nada, chicos que nos están viendo ahí a través de las pantallas, nada es porque sí. Dios nos tiene un propósito para cada una de nuestras vidas por algo. Y de algo nos está guardando, sí, tal vez esté más atrás o tal vez esté más adelante. Es fácil anhelar estar quizás en lugares visibles. Yo les contaba de una canción a los chicos que no la conocían, quizás porque es muy vieja, pero les contaba sobre, en general, lo que habla la canción es que no importa en qué posición tú te puedas ubicar, porque no hay ubicaciones más grandes, no hay ubicaciones más pequeñas que otras. Porque si Dios te dio una ubicación o te dio un propósito y tú lo estás cumpliendo, eres grande. Amén. Para Dios. No importa cuál sea ni dónde estés. Pero a veces nosotros creemos que los grandes propósitos y los mejores propósitos son los que más se ven. O son los que están, no sé, quizás más visibles. Y no es así. Nosotros tenemos que anhelar estar cumpliendo el propósito de Dios, aún sea donde sea. No, yo le decía de repente, no sé, la gente llega a la iglesia y dice, me gustaría ser músico porque está todo ahí, toda la gente lo ve, todos lo conocen. Pero quizá no es su propósito. Pero a veces muchos anhelan esa posición porque es más visible, y todo eso que involucra. Y la verdad es que donde Dios te ponga, tanto en la iglesia, tanto en un trabajo secular, tanto en el ámbito político, donde Dios te ponga, tiene que va a ir siendo movido por Dios, y te va a poner en la posición exacta que Él te necesita. Y cuando tú cumples ese objetivo, vas a ser exitoso. Amén. Y ahí nosotros lo podemos cubrir también con Efesios 1:11, que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es nuestra voluntad, no es la voluntad del Mati, ya voy a estar entonces en las cámaras, voy a estar atrás, sino que la voluntad de Dios donde quiera que nos coloque a nosotros. Amén. Y una pregunta les tengo para ustedes. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro propósito? ¿Cómo pudieron saberlo ustedes? Para esa pregunta yo diría una palabra que busqué para el propósito, y es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, en esta palabra que Dios me dio, yo veía en esa pregunta que ahí uno tiene que pedir. Uno tiene que pedir se puede decir como consejo y también la respuesta de Dios. Porque uno le puede preguntar a Dios, ¿qué propósito tienes conmigo? Y uno no ve nada, o sea, uno no puede pedir confirmación, uno como que se lo pide y como que tiene que llegar la respuesta. Y uno tiene que estar como constantemente leyendo la palabra, orando, tener comunicación con Dios. Y a través de eso el Señor le va a dar la respuesta. Y como dice al final de esta palabra, con acción de gracias. Y después ahí todo, o sea, con mi propósito yo puedo dar gracias a Dios porque el Señor me ha dado la fuerza, me ha dado la inteligencia también, que no cualquiera la tiene. Y el Señor nos ha dado las capacidades también de capaz que levantarme temprano, de ayudar en muchas cosas, de arriesgarme a hacer otras cosas. Pero eso es por toda la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios me hablaba en esta palabra. Amén. Yo aquí colocaba una búsqueda constante, estar en sintonía con el Espíritu Santo cuando se te revela realmente Dios. Porque uno puede estar en la iglesia, podemos ser jóvenes cristianos, pero ir trabajando, pero cuando Dios se te revela realmente, es cuando descubres realmente cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Amén. Sí, importante también saber que cuando uno habla de saber o no saber el propósito de Dios, no significa que va a llegar un ángel y le va a decir, tú vas a hacer esto y yo te elegí para que tú estuvieras trabajando en esto. Porque a veces uno dice, hoy sería tan fácil si te lo dijeran, po. O sea, sería maravilloso y bajar un ángel y te dijera, mira, Josefa, tú vas a hacer esto el día de hoy y yo te elegí para, no sé, para crear un colegio, estar haciéndole clase a unos niños. Tomado un año de claro, o sea, Dios sabe los tiempos y sabe todo. Bien. Y a veces uno, ayer conversaba con un grupo de hermanos y le decía, a veces uno no entiende aún por qué Dios te hace pasar ciertos procesos, porque uno no tiene clara la película. Yo no les puedo decir, no, yo sí sé el propósito que Dios tiene conmigo, porque yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero sí sé que Dios de alguna forma me hace pasar situaciones, me hace que guste de algunas cosas y me va alineando, pero yo sé que es Él. Porque de repente vienen cosas que tú decís, no, pero a mí quizás no me hubiera gustado esto. Pero de repente me gusta, como de un día a otro me empezó a gustar. Como escuchaba a un hermano, no, yo jamás me gustaría la música. Y después lo vemos tocando un instrumento y dice, pero si no te gustaba. Pero de alguna forma Dios nos va alineando. Amén. Y nos va poniendo algunas cosas. Entonces, si usted es joven que está escuchando, dice, yo llevo 10 años en la iglesia y a mí todavía no tengo idea, no se preocupe, estamos todos en la misma. Pero sí sabemos que de alguna forma Dios te empieza a alinear. Y eso es lo que Dios empieza a provocar, porque te empiezan a gustar ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, pues te empiezan a gustar los niños, tienes facilidades para tratar con ellos. Entonces uno después se empieza a preguntar, a lo mejor Dios quiere que trabaje con niños. A lo mejor no es porque vino un ángel y te lo dijo. O a veces, no sé, pues, lo conversábamos con un joven, no sé, pues que le dijeron, ¿puedes estar apoyando en la red de niños? Me dice, llevo 10 años apoyando en la red de niños y me gusta, pero al principio no me gustaba, pues era como, tienes que trabajar ahí. Pero ahora me gusta enseñarles, me gusta hablarles, me gusta correr con ellos, me gusta jugar con ellos. Pero empieza ahí a alinearte por donde Dios quiere. Entonces, también esto se abre para que no se frustren cuando no se sientan para dónde va la micro. Porque en algún momento Dios es tan soberano y sabe el minuto exacto que te va a empezar a alinear a lo que Él tiene escrito para ti. Porque tú, joven, eres un hombre, una señorita con propósito. Lo tienes ahí. Pero Dios de a poco te lo va a ir mostrando. De repente te pasan situaciones, no sé, en tu vida familiar y tú dices, ¿por qué? Porque te está ayudando de alguna forma a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Sí. Nosotros hablábamos con Matías antes de iniciar y decíamos, no es que tengas revelado completamente tu propósito, sino es saber que Dios te mandó a esta tierra porque tenemos que dar las buenas nuevas, predicar el evangelio, pero aun cuando no tengas claro tu propósito, no te preocupes, no te frustres, le decía a Matías, no te frustres porque Dios en algún momento te va a empezar a alinear y caminar para ello. Y eso se viene muy vinculado con la última pregunta, es ¿cómo podemos llegar a trabajar en pos de ello? Y ahí yo le decía, es estar buscándolo constantemente, dejándonos usar, porque como decía nuestra hermana Valesca, en algún momento Dios te va a ir alineando, te va a ir trabajando y vas a empezar a decir, de verdad, me gusta hacer esto, de verdad puedo utilizar este trabajo o lo que estoy haciendo para repartir el evangelio. Entonces dejándonos usar y escuchando la voz de Cristo. Importante, por ejemplo, si tú quieres trabajar en algo en la iglesia y dices, chuta, no sé qué hacer. No lo entiendo. Póngase al servicio, eso es lo más importante al principio, póngase al servicio de lo que sea. Porque en algún momento, no sé, estaba, no sé, como el Mati dijo, estaba en teclado y después lo pusieron, hoy podría estar apoyando el sonido y ahora dejó la música porque no es lo mío. Pero estaba ahí, o sea, o me dejan en tal cosa, empiezo a ver mis habilidades, por ejemplo, no sé, con los niños. No sé si a ti te pasó que después estudiaste pedagogía, pero primero estuviste trabajando en la red de niños y quizá ahí dijiste, oye, a lo mejor se me hace fácil enseñar. Y de alguna forma Dios te empieza a mostrar para dónde va la micro por diferentes cosas que va disponiendo tu corazón. Porque de repente esperamos que Dios nos diga, no, ya, tú vas a hacer esto y ahí trabajo. Y de repente hay que estar disponible para lo que Dios quiera, pues llorar y decirle, Señor, si tú quieres que yo haga algo acá en tu casa, ponme ahí o dame la forma de apoyar. Y Dios de alguna forma te va a ir poniendo en eso. Y aún si estás cuestionando qué voy a estudiar, porque pueden estar algunos
que ahora están en cuarto medio y ya están pensando, tengo que dar la paz a fin de año, ya estoy estresado, o algunos que entran a la universidad ahora y que no saben ni siquiera si eso es lo que Dios tiene. También esperen y vayan viendo, porque Dios de alguna forma va a ir alineando para que puedan tener esa respuesta que esperan. Amén. Y como decía mi hermana Valesca, Dios te empieza a utilizar, está en la iglesia, te empieza a utilizar en la iglesia los recursos o en la necesidad que falta. Y cuando yo era más joven, porque todavía soy joven, empecé a cubrir esta necesidad que era cuidar a los niños. Pero aún así, cuando llegué a cuarto medio, todavía no tenía clara la película. Y de hecho tuve que tomarme un tiempo para poder entender qué Dios quería con mi vida. Y ahí entendí que Dios quería que estudiara pedagogía. Pero teniendo ya 18, 19 años, aún no tenía claro esto. Entonces, jóvenes que están en sus casas, aun cuando no vean nada, dispónganse, bajen la silla, díganle a la hermana del servicio en qué puedo ayudarlo, puedo limpiar los vasos, porque Dios va a ir trabajando en pos de ello. Y si entra a la universidad y dice, no, esto no es lo mío, escucha la voz de Dios, porque escuché que un joven ingresó a una universidad, pero decía, yo no conozco a nadie en esta universidad. Y yo le dije, bueno, Dios te llevó a ese lugar por algo. Por algo te llevó a esa universidad, por algo no ingresaste a la otra. Y por algo Dios nos va encaminando y nos va llevando y nos va alineando a su camino. Amén. No sé si tienen algo más que decir. No. Yo tengo algo. ¿Ya? Para ir terminando. Sí, que el propósito no llega así de fácil. Que igual uno tiene que... O sea, yo al principio lo dudé. Cuando cambié de piano a sonido, lo dudé porque igual pues, es un propósito que Dios tiene para nosotros. Y nosotros no podemos llegar y elegir lo que queremos sin que Dios nos haya hablado antes. Y cuando elegí sonido, acepté ayudar, estar al servicio. Y igual cuesta. Siempre va a costar estar en algo, estar comprometido en algo. Pero si es el propósito que Dios le da a uno, se va a hacer mucho más fácil. Comparado a otros jóvenes que están en el mundo, uno tiene que saber que tenemos al más poderoso, tenemos al más inteligente junto con nosotros. Y eso me hacía ver que aquí en la vida va a costar, pero con Dios nada es imposible. Amén. Y ahora para ir terminando, y bueno, como decía mi hermano Matías, con Cristo todo se es más fácil, pero si a ustedes, jóvenes, se les está dificultando algo, busquen de Dios. Escudriñen es la palabra, y vean, ¿por qué me está costando tanto esto? ¿Por qué se me está dificultando esto? Tal vez Dios nos está hablando y nosotros no estamos escuchando. Así que jóvenes que están en sus casas, ustedes son un propósito y tienen un propósito aquí en la tierra. Pero no se preocupen si aún no lo entienden o no lo comprenden. Solo dispónganse a la voluntad de Dios, porque Él los va a utilizar en cualquier momento. Así que esos jóvenes con propósitos eternos, que en un día nos vamos a encontrar allá en el cielo. ¡Chao!